En el siguiente video le mostraremos la unidad 4 que se llama Electroneumótica y Electrohidráulica, impartida por el alumno Guadalupe Antonio Vitimea Rodríguez para la materia de circuitos hidráulicos y neumáticos. Introducción. Pues la electroneumática y electrohidráulica pues suponen un gran avance en muchos aspectos respecto a la neumática convencional. En la electroneumática, las órdenes y señales son eléctricas en lugar de neumáticas, mientras que las fuerzas y movimientos siguen siendo iguales a la energía neumática. Al igual que el caso de la neumática y la electroneumática, pues la electrohidráulica se diferencia de la hidráulica en señales de captadoras y transductores, así como en la activación de las válvulas distribuidoras en un nivel de control superior, como es la hidráulica proporcional. Además, se controlan reguladores de presión y reguladores de caudal, y entre otros. 4.1. Elementos eléctricos básicos, ya sean botón, pulsador, selectores, indicadores y luminosos y acústicos. Pues como ya sabemos, los elementos eléctricos básicos pues tienen la función de dar ingreso a las señales eléctricas provenientes de varios puntos del sistema, con el fin de ser procesados por el órgano competente de la cadena de mando. Entre estos existen pues elementos de cierre y elementos de apertura. Como se puede mostrar aquí en las imágenes, tenemos el contacto de cierre normalmente abierto, el contacto de cierre contacto de apertura normalmente cerrado, y contacto de conmutación, que puede estar normalmente abierto y normalmente cerrado dependiendo de la conmutación que se le brinde. Como ya vimos, el pulsador pues toma una posición del seleccionado. Cuando se pone presionado, ata, conduce, y cuando se deja de ser presionado, pues vuelve a su posición inicial, realiza el corte. Es un corto pues. El interruptor toma una posición al seleccionado, es decir, para mantener esta posición no es necesario el accionamiento permanente a través del bloqueo mecánico. El retorno a la posición inicial será posible con un nuevo accionamiento, es decir, que accione y ya se quede enclavado. Y para desactivarlo, pues solamente lo ves accionar y ya se desenclava. El pulsador o switch, como su nombre lo dice, pues es un botón de presión. Solo abre o cierra dependiendo la indicación que usted le dé, 1 o 0. El interruptor push button, pues si ya lo conocemos, incorpora casi siempre un enclavamiento mecánico. Solo por un nuevo accionamiento regresa el interruptor a la posición inicial. Como ya se mencionaba, los pulsadores pues es un elemento tal que ocupa en el accionamiento continuo la posición deseada de conexión. En la imagen anterior se muestran ambas posibilidades, es decir, como contacto de cierre y como contacto de apertura. Pues se puede seleccionar aquí. Aquí está normalmente abierto, que aquí está un circuito abierto, es decir, que no conduce de aquí a acá. Después tenemos un normalmente cerrado, que está conduciendo la corriente, pues sentido, o sea, se trabajan por medio de un resorte que es accionado por el botón de accionamiento, ¿no? Obviamente. Entonces, tenemos indicadores luminosos y acústicos, que estos son muy importantes para toda empresa que trabaja con máquinas grandes o máquinas ruidosas. ¿Por qué? Porque son testigos o pilotos luminosos, como su nombre indica, que todos los indicadores de tipo óptico proporcionan una señal luminosa relativa al funcionamiento de un sistema o órgano del mismo, y acústico, aquellos que proporcionan un sonido al momento de realizar una acción. Por ejemplo, estamos trabajando en una empresa donde hay mucho ruido, entonces no podemos escuchar la sirena que nos indique, sirena acústica nos indique que esté en paro, que se ocurrió un accidente, pues nos puede indicar con una luz indicadora, ya sea un faro, ya sea un LED, ya sea una torreta, y estos son indicadores luminosos y acústicos que podemos ver y escuchar cuando se realiza una acción. Se usan mucho en las empresas, ¿no?, para indicar que está llevando a cabo pues dicha función. 4.2. Sensores con contacto limit switch y sensores de proximidad electrónicos
inductivos, capacitivos, ópticos, de presión, manométrica y de vacío. Estos sensores pues se usan normalmente para obtener información sobre el estado de un sistema y pasar esta información al control en los sistemas electrohidráulicos o electroneumáticos. Los sensores son principalmente usados para las siguientes tareas, ya sea para obtener la posición de comportamiento de accionamiento o para medir y supervisar la presión y temperatura del fluido utilizado, o además para el reconocimiento del material, ya sea si es un material plástico, de cartón, si es un metal, si es un no metal, no metaloide y así. También tenemos lo de presión para checar si hay mucha presión, poca presión, y para la temperatura, si se sobrecalentó o etcétera, etcétera. También pues tenemos los finales de carrera mecánicos o llamados limit switch. Los finales de carrera mecánicos pues se detectan determinadas posiciones de pieza de maquinaria u otros elementos de trabajo. En la elección de estos elementos es preciso pues atender especialmente el aspecto mecánico, la seguridad de contacto y la exactitud del punto de conmutación. Como podemos ver, aquí se muestra la imagen de un final de carrera mecánico. Esto también dice que para el montaje y accionamiento de las finales de carrera que hay que fijarse en las indicaciones del fabricante, ya que siendo preciso restar el ángulo de acceso y sobre el recorrido. También pues tenemos los sensores de proximidad inductivos, que son muy utilizados o más comunes. Estos constituyen de los interruptores de un oscilador, un disparador de nivel determinado y un amplificador. Su funcionamiento pues es que el oscilador, con ayuda de su bobina osciladora, genera un campo alterno de alta frecuencia que emerge en forma de cazoleta de la cara frontal del sensor. Al introducir este campo alterno una pieza metálica, este resta al oscilador energía y pues debido al corriente Folka resultantes pues empieza a aumentar. Por ello desciende la tensión en el oscilador y el paso basculante siguiente dispara una señal. Los interruptores de proximidad inductivos reaccionan solo a metales, es decir, que cuando el oscilador detecta que hay un metal, pues su campo magnético empieza a cambiar y al mismo tiempo empieza a cambiar, envía un disparo al amplificador, que activa pues lo que viene siendo el sensor, ya sea realiza un accionamiento. La frecuencia de conexión asciende de este tipo de sensores, pues asciende a unos 2000 impulsos por segundo. Como se puede ver, aquí está en la imagen, es un metal. Cuando pasa sobre el sensor, pues recibe la frecuencia y empieza a oscilar y envía el pulso. Se puede visualizar, aquí está el oscilador, el disparador, el amplificador. Para las conexiones de estos sensores pues se trabajan entre 5 y 24 volts según sea el caso del circuito con el que se trabaja. Muchos trabajan con voltajes pequeños de 5 y a otros con voltajes de 24 volts. Les gusta trabajar con voltajes grandes, ya dependiendo del diseño del circuito. También tenemos sensores de proximidad capacitivos. Los interruptores de proximidad capacitivos pues reaccionan en contraposición a los interruptores de proximidad inductivos. Es decir, que estos sensores reaccionan a todos los materiales, ya sean metales, no metales, ya sean cartón, plástico, cualquier tipo de metal, estos reaccionan, cuyas propiedades pues eléctricas provocan una modificación de la superficie activa. Como se puede ver aquí en el diagrama, pues estos detectan a cualquier tipo de material que pase, es decir, son de presencia. Cuando se detecta un tipo de material, un objeto pues inmediatamente activa y envía un pulso de activación. Tenemos sensores fotoelectrónicos, o como muchos los conocen, LDR, sensores ópticos, emisor receptor. Como mencionaba, están pues los más comunes son los sistemas fotoelectrónicos por reflexión, que tienen al emisor y el receptor dentro de un solo bloque
que el rayo de luz del emisor se dirige hacia un objeto y de allí es reflejado hacia el receptor. El objeto interrumpe el camino del rayo de la luz, lo que da lugar a la conmutación, es decir, cuando un objeto se acerca al emisor de luz, pues un objeto se acerca al emisor de luz, entonces pues refleja la luz sobre el objeto y este la envía al receptor. El receptor la recibe y al momento en que la recibe, pues envía una señal de conmutación que activa o desactiva dependiendo cómo esté programado el circuito. Aquí se puede mostrar una imagen, ya sea que el emisor, cuando siente presencia de algo, emite su luz y lo envía al receptor y empieza a acciona, dependiendo de la configuración que se le dé. Pero la función de esto es accionar si le llega luz o no, o si se siente la presencia de algún objeto o no. Tenemos también 4.3 relevadores y temporizadores. La representación de relevadores y contactores en el esquema eléctrico pues es idéntica al igual que el principio de funcionamiento que utilizan. Bueno, pues los relés se utilizan pues para conectar o desconectar corrientes relativamente pequeñas y los contactores se usan para corrientes relativamente grandes, es decir que los relevadores se usan para corrientes muy pequeñas, sean corrientes de 5, 20 o 24 volts y los contactores para corrientes voltajes o corrientes grandes, ya sea 110, 220 o más grandes. El funcionamiento de estas es aplicando tensión a la bobina. Circula corriente eléctrica por el arrollamiento y se crea un campo magnético, por lo que la armadura es atraída al núcleo de la bobina. Dicha armadura a su vez está unida mecánicamente a los contactos, que llegan a abrirse o cerrarse. Esta posición de conexión durará mientras está aplicando la tensión. Una vez se desaparezca la tensión, se desplaza la armadura a la posición inicial debido a la fuerza del resorte. Es decir, que se activan o no se activan dependiendo al campo magnético que se le crea, que realiza la acción de accionar o quedarse en su posición inicial, ya sea normalmente abierto o normalmente cerrado. En relé, pues hay varios tipos de relés. Por ejemplo, relé de retraso de tiempo y relé de contador. Los relés pues se pueden utilizar para varias funciones: regulación, de control y monitoreo. Se pueden usar como interfaces entre los circuitos de control y los circuitos de la carga. Ya sea también se puede usar para la multiplicación de la señal y para la separación de circuitos de corriente directa y de corriente alterna, que está muy utilizada. También pues para el retraso de señales de generación y convertirla. Y para conocer la información también. Como podemos ver, el relé pues es muy utilizado, tiene muchas funciones. Una de las más comunes que se utilizan es para la separación de circuitos de corriente directa y corriente alterna, ya que, por ejemplo, tú quieres accionar con un circuito de 5 o 10 volts, una bomba, una lámpara, cualquier tipo de corriente alterna, ya sea que te con 110 o 20, pues lo puedes realizar con relé, ya que el relé pues es un accionador, o puede decirse que solamente es un switch, pero que corta la corriente. O sea, es decir, tú puedes accionar con 5 volts y puedes limitar, puedes abrir un circuito o cerrar un circuito de 110 a los 20 volts. También tenemos los temporizadores, que un temporizador pues es un aparato mediante el cual podemos regular la conexión o desconexión de un circuito eléctrico pasado un tiempo desde que se le dio dicha orden. El temporizador es un tipo de relé auxiliar, con la diferencia sobre esto que sus contactos no cambian de posición instantáneamente. Los temporizadores se pueden clasificar en varios tipos, ya sean térmicos, neumáticos y electrónicos. Los temporizadores pueden trabajar a la conexión o la desconexión. ¿Cómo está eso? Pues a la conexión pues es cuando el temporizador recibe tensión y pasa un tiempo hasta que conmutan los contactos. Y a la desconexión pues al revés, cuando el temporizador deja de recibir tensión al cabo de un tiempo
y después conmutan los contactos. Los temporizadores electrónicos, pues el principio básico de este temporizador pues es la carga o descarga de un condensador mediante una resistencia. Es decir, que estos tipos de temporizadores trabajan mediante condensadores y resistencias. Por lo general se emplean condensadores electrolíticos, siempre que su resistencia de aislamiento sea mayor que la resistencia de descarga. Es decir, que si ponemos una resistencia muy pequeña, pues relativamente se nos va a quemar porque no va a estar adecuada a la descarga que va a obtener los condensadores. En caso contrario, el condensador se descargaría a través de su insuficiente resistencia de aislamiento. La temporización neumática. Un relé con temporización neumática que comprende un filtro por donde penetra el aire comprimido. Un relé con temporización neumática consta esencialmente de tres partes principales. De un temporizador neumático que comprende un filtro por donde penetra el aire comprimido y un vástago de latón una bobina electromagnética para corriente continua o alterna, según los casos, ¿no? Y un juego de contactos de ruptura brusca y solidarios en el temporizador neumático por medio de un juego de levas y palancas. Se puede ver en la ilustración, aquí tenemos un temporizador de tipo neumático. 4.4 Electroválvulas neumáticas e hidráulicas. Como bien saben, las electroválvulas pues trabajan por medio de solenoides. Los solenoides pues hacen posible operar a las electroválvulas con la ayuda de energía eléctrica. Un solenoide pues, consiste en un bobinado, el cual lleva en su núcleo un elemento desplazable, el cual a su vez lleva adosada una corredera, carretera o espol. Cuando se energiza el solenoide, el campo magnético en el núcleo desplaza la corredera, con el cual se logra cambiar de una posición a otra a la electroválvula. Por ejemplo, el solenoide pues, es la que hace que las electroválvulas pues operen o trabajen bien. Tenemos varios tipos de solenoides, ya sean solenoides discretos, que actúan de tal manera que la corredera presente solo dos posiciones, ya sea cuando no está energizada, que esté en posición normal, y cuando se energiza, es decir, o no está activada o está activada. Los solenoides discretos se alimentan en condiciones de 12, 24, 36, 190 volts de corriente continua, 110 y 220 volts alternos. De estos valores es el de 24 continuos, que es un valor común muy usado en la hidráulica. Es decir, la corriente de 24 volts pues es una corriente muy manejable y pues es muy común hoy en día utilizados en los circuitos hidráulicos. También tenemos solenoides continuos o proporcionales. Estos actúan en forma proporcional a la señal de entrada. Por ejemplo, si se alimenta con 100 mA, se desplazará a una distancia, ¿no? Y si se alimenta con 200 mA, se desplazará el doble. Esto quiere decir que a mayor intensidad de corriente como señal de entrada, mayor desplazamiento de la corredera. El objetivo de estos solenoides es guardar una proporcionalidad lineal entre la señal de entrada y el desplazamiento. Es decir, que estos solenoides continuos o proporcionales, como su nombre indica, pues avanzan dependiendo a la corriente que se le aplica. Por ejemplo, si te aplicas una corriente muy baja, pues se va a desplazar muy poca distancia. Y si aplicas una corriente muy grande, pues se va a desplazar pues una grande distancia. Son proporcionales a la corriente de entrada. También tenemos solenoides de pin seco. El elemento desplazable, pues ubicado dentro del núcleo del solenoide, está sellado con respecto a la cámara donde se encuentra el aceite hidráulico. En cambio, puede presentar una extensión hacia afuera del solenoide para el accionamiento manual. Aquí tenemos un solenoide de pin seco y un solenoide de pin húmedo. Que el elemento de desplazamiento ubicado dentro del núcleo del solenoide está en contacto con el aceite, a diferencia del otro.
De las cámaras hidráulicas, obviamente no, pero está sellado con respecto al exterior. Mediante un dispositivo se logra accionar al elemento externamente, como se puede mostrar aquí en la siguiente ilustración, a diferencia del anterior. También tenemos los electroneumáticos, que estos sistemas pues son convertidores y se tratan de válvulas electromagnéticas que tienen el cometido pues de convertir las señales eléctricas en señales neumáticas. Estas válvulas electromagnéticas constan de una válvula neumática y de una parte eléctrica de mando, ya sea cabeza electroimán. Los electroimanes se emplean para el accionamiento de válvulas cuando la señal de mando proviene de un elemento eléctrico, tales como finales de carrera, pulsadores, temporizadores, presostatos o programadores eléctricos. Como se puede mostrar, aquí tenemos un electroneumático. También tenemos pues electroválvulas de dos medios vías con accionamiento manual auxiliar. En posición de reposo están cerradas, siendo este su posición base. Este elemento es una válvula de asiento de mando directo unilateral, que se puede mostrar pues una electroválvula de dos medias vías. Electroválvula de tres medios vías con accionamiento manual auxiliar. Al aplicar una señal eléctrica a la bobina, se origina un campo magnético que hace que la armadura se levante de su asiento ocupando la posición superior, es decir, que estas accionan manualmente con un circuito eléctrico o una señal eléctrica de la bobina. Se puede mostrar aquí en la ilustración. Esas son accionadas. Tenemos electroválvulas 5 medios seripilotada. El mando previo a la válvula 5 medios vías se realiza a través de otras 3 medios vías, accionada por la bobina. Los émbolos de mando de la unidad principal son impulsados por aire comprimido. Aquí ya cambia la cosa. La válvula 5 medios seripilotada de impulsos eléctricos. Estas es la inversión de la válvula que se realiza por válvulas de 3 medios vías, accionadas por solenoides incorporadas. Al producirse la activación del núcleo mientras exista tensión en la bobina, por medio del servopilotaje, pues se accionan válvulas más grandes, gracias a electroimanes relativamente pequeños. También tenemos el 4.5, que son circuitos de control eléctrico para la neumática e hidráulica. Como bien sabemos, los circuitos neumáticos e hidráulicos son instalaciones que se emplean pues para generar, transmitir y transformar fuerzas y movimientos por medio del aire comprimido en el caso de la neumática o por algún tipo de fluido líquido en el caso de la hidráulica. Dentro de este análisis pues tenemos que el análisis de un circuito combinatorio pues comienza con un diagrama de circuito lógico determinado y pues culmina con un conjunto de funciones booleanas o una tabla de verdad. La tabla de verdad, como ya la conocemos, pues es una tabla que muestra el valor de verdad de una proporción compuesta para cada combinación de valores de verdad que se puede asignar a sus componentes. Esto ya lo vimos en la materia de electrónica digital, ya sean las funciones booleanas y tabla de verdad y circuitos combinatorios. 4.51 existe que es un circuito convencional. Existen dos tipos de circuitos. Los circuitos convencionales son aquellos que están ya diseñados y construidos para realizar una función específica. En cada instante el estado lógico de sus salidas depende únicamente del estado de sus entradas. Como se puede mostrar aquí en la ilustración, si hay n entradas, va a haber n salidas, porque sus entradas, como dice aquí, dependen únicamente del estado de sus salidas. Pasos para el desarrollo de un circuito combinatorio. Bueno, primeramente, pues tenemos que establecer el problema, es decir, qué problemas queremos solucionar con este circuito. Después se asignan letras a las variables de entrada y salida, es decir, pues variables se le asignan. Después se deriva la tabla de verdad que define la relación entre entrada y salida, es decir, se realiza la función booleana, los cálculos booleanos, para después obtener la función booleana simplificadas
pues para cada salida. Y últimamente, y pues por último, se traza el diagrama lógico. Los circuitos neumáticos hidráulicos pues son instalaciones que se emplean para generar, transmitir y transformar fuerzas y movimientos por medio del aire comprimido en el caso de la neumática, y pues ya sea de fluido en el caso del hidráulico, como ya se mencionó. Tenemos también los 4.2, que son circuitos secuenciales. Circuito secuencial pues es aquel en el que las salidas dependen de las valores de las entradas y en ese instante los valores anteriores por los que ha pasado la salida. Anteriormente vimos que el combinacional pues dependía de los valores de entrada. A diferencia del secuencial, pues este depende solamente de las entradas y también de las salidas, ya que tienen que ser almacenadas para posteriormente usarse con las entradas. Como se puede mostrar aquí en la ilustración, tenemos la entrada, tenemos el sistema combinacional y la salida. Y esta misma salida pues también es un elemento fundamental, ya que se guarda y también ayuda, entra nuevamente al circuito combinacional y le envía la salida. Es decir, que las entradas también dependen de las salidas en un circuito secuencial. Para análisis de circuitos existen varios, el método de cascada, que es un sistema sencillo para la resolución de circuitos neumáticos secuenciales en los cuales se repiten estados neumáticos. El método consta de una serie de pasos que deben seguirse sistemáticamente. Primero se define la secuencia, lógicamente conforme al funcionamiento que se desea del sistema. Después se determinan los grupos, teniendo en cuenta que en un mismo grupo no puede repetirse la misma letra, y que si en el último grupo hay una o más letras que no están en el primer grupo, pasarían a delante de la primera letra de la secuencia, ¿no? Y por último, colocar las tantas líneas de presión como grupos que hay en la secuencia y tantas válvulas distribuidoras de línea como grupos -1. Como podemos ver, aquí tenemos para 3 grupos y tenemos una figura, pues el método de cascada. Aquí tenemos para 4 grupos y se ven 4 variables, 4 letras. Y aquí 3, y ese es el método de cascada. Pero si le da método de cascada porque está en caída. También pues tenemos el método paso a paso, que se puede realizar de dos formas, ya sea paso a paso máximo o paso a paso mínimo. La única diferencia es el número de grupos en una secuencia. Para el paso a paso máximo se elige tantos grupos como fase que tiene la secuencia, mientras que el paso a paso mínimo los grupos se escogen de forma que sean el menor número posible. Aquí tenemos línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4 y van realizándolo paso a paso. Por mi parte sería todo de la unidad número 4. Espero les haya gustado la explicación de esta unidad y muchas gracias.